queridos alumnos, es un gusto nuevamente retomar esta sesión y hablar de un tema importante nuevamente, el peligro de la televisión y los juegos de internet. Es un tema que está totalmente de moda, entre comillas. Ahora los niños son netamente cibernéticos, la tecnología está entrando en todas las, digamos, los rincones tanto de la casa como en donde quiera que nos encontremos. Incluso hoy en día hay hasta baños con tecnología de última punta para que la persona pueda ingresar y tranquilamente siga conectado a la tecnología, ¿no? Entonces hemos llegado a ese nivel, a ese punto y por eso es que por eso es que vamos a trabajar hoy día ese tema. Muy bien, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo pasan los niños viendo la televisión? Es triste reconocer que la televisión para muchos niños se ha convertido en una niñera o se ha convertido en un pasatiempo el más preciado, el más querido, porque, vuelvo a incidir siempre desde la primera clase, estoy diciendo que los padres tal vez estamos perdiendo o están perdiendo de vista los tiempos libres, están perdiendo de vista el contacto, y eso hace que los niños tengan mucho más apego a este tipo de relación, ¿no? De un estar tranquilo, de un estar estático frente a un televisor o también a juegos de internet. Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas van de la mano. Muy bien, entonces, además a esto el interrogante de cuánto tiempo, tendríamos que ver qué es lo que está mirando el niño, qué está viendo y qué tipo de juego está jugando. Entonces son dos interrogantes que debemos plantearnos y respondernos. La OMS recomienda que los niños dentro de las 24 horas del día no deberían de pasar las 2 horas. Yo creo que hasta 1 hora podría ser un asunto que demanda de mucha atención. Ya parte de eso, si no ven, sería lo más ideal, porque vamos a ver más adelante cuáles son los cambios que se pueden producir, ¿no? Y he podido notar en algunas cosas, algunas reacciones o conductas de niños cercanos a mí, incluyendo a mis niños, que a veces pueden ver media hora o 1 hora, algún dibujito que puede ser incluso con valores, y van adoptando ese tipo de comportamientos. Si nosotros los padres estamos vigilantes a lo que ellos ven en esta media hora, 40 minutos o máximo 1 hora, tendríamos que estar ahí reforzándoles, porque puede ser que sea un video que digamos que positivo, que valores, pero siempre va a haber por ahí alguna cosita que ellos tengan duda. Por lo tanto el padre tiene que estar, un adulto debe estar al lado de ellos para estar vigilando y estar reforzando algunas preguntas que puedan hacer o las dudas que puedan generar este tipo de dibujos o juegos, ¿no? Entonces, definitivamente están haciéndose varios estudios al respecto. En Estados Unidos se ha logrado detectar que la mayor incidencia de obesidad es aquellos niños y adolescentes que pasan mayor tiempo en la televisión o en los juegos de internet. Entonces, definitivamente hay una alta tasa de obesidad, una alta tasa de estancamiento de lo que es la creatividad, el estar estático, el estar quieto, el no movilizarse, el no tener contacto con los demás. Eso generalmente está, y además las conductas, comportamientos no deseados, comportamientos negativos que se suman a lo que acabamos de mencionar. Por ejemplo, hay un estudio en Canadá con adolescentes o preadolescentes de 13 y 14 años y estos estudios confirman que estos chicos que estuvieron frente al televisor por mucho tiempo desarrollaron o les afectó el desarrollo mental y la conducta también. Entonces, tanto a nivel de desarrollo mental, a nivel cognitivo, como tal vez también a nivel conductual. Entonces, ¿qué pasa con estas investigaciones? Aquí lo vemos de manera mucho más clara. Niños inactivos, o sea, se tornan con una conducta estática, con sobrepeso, problemas escolares además, porque si tienen problemas de conducta se van a ver reflejados en la etapa escolar. Entonces, hay que alejarlos de la televisión, sobre todo en los primeros años de vida. Estos primeros años de vida incluye de 0 a 7 años, que sería lo
ideal, ¿no? Porque ellos en esta etapa preoperacional que se maneja a los 5 o 6 años, definitivamente es una etapa donde el niño es como una esponja que va, o como poros abiertos, que toda información entra sin ningún análisis, sin ninguna conjetura. El niño adopta estas posiciones de manera que va a reproducirlo tal como lo está aprendiendo. Entonces, eso sería lo más adecuado, ¿no? Entonces, demasiado consumo de televisión en las edades tempranas va a tener huellas duraderas, tanto de forma negativa como de forma positiva. Ahora, definitivamente la televisión es un aparato, diríamos, o los juegos son dos aparatos que generan diversión, y en un objeto de diversión difícilmente va a haber algo de comunicación que sea pues informática de corte cultural o de otra índole, ¿no? Entonces, los niños que pasan más de 2 horas por día frente a la pantalla, en estas investigaciones tenían a los 10 años muy poca movilidad, o sea, eran personas de poca relación, eran más pasivos en clase, más callados, padecían dificultades tanto en el área de matemáticas y eran más gordos. Conozco a una ya adolescente, porque ya tiene 15 años, esta señorita para todo el día, ya sea en la televisión, incluso tiene en su cuarto tiene un televisor, y también tiene juegos, dibuja con el uso del computador, y es una señorita aislada, callada, todo el día para en su cuarto, carece de relaciones interpersonales, de asertividad, tiene conductas realmente muy marcadas. Es una persona que lo tengo muy cercana y la estoy observando desde qué tiempo está teniendo esa conducta, y ya está viéndose los estragos, y son demasiado, diríamos, difíciles de mejorar, sobre todo si la familia o la mamá en este caso no pide ayuda o le parece una conducta normal. Definitivamente no podríamos hacer mucho en ese caso, ¿no? Entonces, la primera niñez es un tiempo decisivo para el desarrollo del cerebro, hay que tomarlo en cuenta, y el surgimiento de la conducta. Estamos recalcando en esto. Y esto lo dicen varias personas, varios investigadores. En mi caso también lo puedo corroborar, que podríamos encontrar que esto es un punto muy decisivo tanto en hábitos. Por ejemplo, si un niño se acostumbra de alguna forma a comer sus alimentos mirando la televisión, esto es un hábito muy perjudicial, porque sabemos que para comer debemos tener tranquilidad, sosiego, estar contentos, alegres, sin distractores, concentrados en el alimento. Entonces, si esto va a marcar una experiencia de aprendizaje que la vida de crecimiento de ahorita va a ser difícil que se pueda eliminar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en los primeros años de vida. Hay que analizar con detenimiento también, queridos alumnos, y los que estamos cerca de la familia, cuáles son los últimos juegos de video que se han venido en estos últimos años, donde ha habido mayor consumismo de parte de niños y adolescentes. Si analizamos un poquito, la gran mayoría, por todo decirlo, casi todos, tienen un corte pues demasiado agresivo, donde hay magia, sobre todo agresión, en un contenido demasiado alto. Entonces, estos juegos son los que más se venden. Tenemos que analizar con mucho detenimiento los juegos de video que se han vendido en estos últimos años, ¿no? Y decíamos que tienen un contenido bastante agresivo, donde el ganador, el héroe, es el que más mata, el que más golpea, y esto es lo que van emulando los niños, ¿no? Están investigando acerca de los juegos de video acerca de mujeres, de chicas, y hay un juego que es muy común ahora, que son parte de los dibujos de los anime, que viene en el corte de lo que es el chino, el japonés. Entonces, encontré algo bien curioso y bien, que algunas cosas que los padres no están tomando en cuenta. Como por ejemplo, estos videos tienen un trasfondo de magia, contenido de sexo, de drogas, relaciones prematuras,
Incluso encontré, por ejemplo, acá tenemos algunos de ellos, el primer encuentro, la primera cita, juguemos a la primera cita. O sea, esto va adelantando tener pues un contacto de relación amorosa a una temprana edad. Encontré juguemos a la moda, cuál vestido está más bonito y cosas así, como que el adolescente va a ser muy superficial. Juguemos al matrimonio, al casamiento. Encontré la cocina diabólica también, así como ese nombre, y de verdad que genera mucho, a mí me generó mucha, digamos, preocupación, porque los padres no investigan este tipo de juegos que los chicos o chicas están jugando. Entonces, generalmente para los chicos es la violencia, la agresión, el matar, el golpear, y para las chicas es la moda, el juego por ejemplo, de quién se viste mejor a la moda, quién está mejor a la moda, la cita, el matrimonio. Entonces, estas cositas van alterando el tipo de pensamiento incluso del adolescente, que va a ir creciendo en este trasfondo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora encontramos adolescentes y jóvenes con una mente muy superficial, con una mente muy agresiva, muy inmadura, inseguridad y todo, y deterioro de la autoestima también. Entonces, la televisión está muy relacionada a la violencia, ¿no? Una de las peores cosas que podría tener la televisión, ya sean juegos de video y los juegos para pequeños o los dibujos para pequeños, son los golpes, los puntapiés, las patadas, las balaceras, ¿no?, que comúnmente se dan. Entonces estos niños van emulando este tipo de comportamientos. Por ejemplo, un día me puse a ver esta serie de los tan popular que son los Simpson, y es una familia totalmente disfuncional. El padre les agarra el cuello al hijo, se golpean, el chico es demasiado rebelde, es un chico que no tiene reglas, no tiene normas. Es una cosa, pero bien terrible, que los chicos van adoptando ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, además, hay comportamientos en la vestimenta que no son reales, el menosprecio entre unos hacia otros, ejemplos de actos de violencia. Entonces, estos son conductas de niños que generalmente pasan frente al televisor y frente a los juegos de video. Entonces, dentro de los comportamientos más comunes, son más agresivos en todo caso, son más temerosos y no confían en las personas, no se molestan cuando ven que otras personas se lastiman, ¿no? O no empatizan con alguien que se lastima. Eso les genera un tipo de conducta de indiferencia, por ejemplo, ¿no? Tienen como modelos de conductas héroes violentos. Entonces, cuando el héroe más mate, más agreda, más patee, más golpee, entonces ese, entre comillas, es el héroe, y ese es mi héroe. Entonces, como es mi héroe, yo tengo que emular a mi héroe, ¿no? Piensan que está bien lastimar a los demás porque está bien hacerlo. Si la televisión lo hace, entonces está bien hacerlo también. Quieren ver más y más violencia, porque definitivamente cuanto más violencia es como cuando el paciente drogadicto va consumiendo un poquito más y más y más, cuanto a menos cantidad más desean. Y esto es así. Si empezaron con un poquito de tiempo, ven un poco de agresión, quieren más agresión y más agresión, hasta poder llegar a consumar conductas realmente terribles y patológicas, como vimos el caso de este adolescente en Estados Unidos, ¿no?, que había visto películas de este tipo, este corte de violencia agresiva, y que al final él adoptó la conducta del héroe dentro de lo que él estaba observando. Bandura, que es un experto en cuanto al aprendizaje, a la teoría del aprendizaje social básicamente, él realizó un experimento con niños y hizo el experimento del payaso bobo, ¿no?, el muñeco bobo. Él hizo mirar una película donde había adolescentes que golpeaban a un muñeco de trapo. Entonces, cuando él trae el muñeco, golpeaban de la misma forma como habían visto en la televisión. Entonces se dio cuenta que lo que ven en la televisión lo reproducen de manera tan igual en la vida real. Entonces, el tiempo que un niño pasa frente al televisor va restando otras actividades, ¿no? Actividades como, por ejemplo, la creatividad, la lectura, el trabajo dentro de casa, el trabajo escolar.
los juegos, la parte lúdica que es tan importante, ¿no? Entonces yo prefiero mil veces sacar a mis hijos al parque, jugar a la cometa, jugar en los árboles, jugar con ellos, que estar, a veces por emergencias los pongo 5 o 10 minutos, porque tengo 3 niños, pero además los pongo videos donde yo sepa y los haya revisado el contenido, que es lo que tiene, y de preferencia, por más bueno que sea, siempre es recomendable que un adulto esté al lado de ellos, ¿no? Entonces también va a sesgar el ejercicio físico, menos creatividad, menos interacción con la familia y el desarrollo social. Este adolescente que les cuento cuando vamos a visitar, por ejemplo, la mamá o los papás, este adolescente nunca sale de su cuarto. Sale y saluda y vuelve a regresar, o sea, no conversa, no interactúa, ¿no? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Qué hacer frente a la tecnología que tenemos en nuestras manos? A mí me inquieta y me preocupa. Mi niña tiene casi 6 años y recién fue al nido a los 5 y medio. Entonces ella viene y me dice, mamá, ¿cuándo me compras una tablet? ¿Cuándo me compras un teléfono? ¿Cuánto me compras una laptop? Entonces le digo, mi amor, no es el tiempo aún, todavía tienes que crecer un poco más, pero ¿cómo fulano de tal tiene? ¿Cómo fulano de tal tiene? Si tiene 6 años. Entonces los mismos padres estamos más bien generando este tipo de conductas en lugar de, claro, vuelvo a decir el tiempo y el tiempo, ¿no? Entonces, muy bien, entonces ahora ingresaremos a la interrogante ¿qué hacer? Hay mucho que hacer realmente, ¿no? Hay mucho que hacer. Una de las recomendaciones que siempre doy a los padres es reducir el tiempo que los niños pasan en la televisión y en los juegos de video. Entonces, empecemos por reducir, por lo menos, hay que empezar por allí. Si el niño está 3-4 horas, entonces tendría que empezar de forma sistemática y reduciendo hasta llegar a ser tan corto o tal vez eliminarlo, ¿no? Apague la televisión y juegue con ellos, pero primero hay que jugar, hay que hacer juegos llamativos para que el niño pueda entender por qué se apagó el televisor. Entonces a veces mi niño está mirando, le digo, ya es tiempo, ya es hora. Por ejemplo, es hora, si estuvieron mirando 10 minutos o 20 minutos antes de los alimentos, de que es hora de comer. Entonces, increíblemente, el más chiquitín de 2 años llama a su hermanita y dice, hora de comer, y él apaga el televisor, el video que está mirando, y se sientan a comer, ¿no? Entonces es interesante, esto es hábitos, hay que generar buenos hábitos. Si ven la televisión, hay que asegurarnos qué tiempo, hay que anteceder al niño, mira, vas a mirar media hora, o vas a mirar media hora, o 2 dibujitos, y sepa que también los niños qué es lo que están viendo, y véalo con ellos, de preferencia programas educativos donde tengan valores, tengan no dañinas, no contenidos agresivos como hemos visto anteriormente. Entonces decirle al niño, anticiparle, mira, vas a ver esto, tanta cantidad, y esto es lo que vamos a ver juntos, ¿no? Que el mismo niño aprenda a apagar el televisor cuando termine el programa. De pronto esto es importante porque estamos ayudando al niño a tener el control. En mi niña yo enseñé esto y muy bien, me ha funcionado. Mi amor, vas a mirar tanto de televisión y lo apagas. Entonces yo puedo estar ocupada haciendo alguna otra cosa, o estando a su lado, o estar cerca, mi amor, se acabó, sí mamá, y automáticamente apaga ella misma, porque yo creo que hay que enseñar al niño que el niño debe tener el control sobre la máquina y no la máquina sobre él. Entonces hay que hablar con el niño cuando estamos cerca de él, cuando está mirando el programa o haciendo el juego. ¿Por qué crees que pasó esto? Por ejemplo, ¿qué piensas de aquello? ¿Qué harías tú en su lugar? Para ir explorando sus ideas y ver que no quedó alguna duda ahí por ahí incierta, o tal vez alguna cosa que no lo puede, diríamos, asimilar de forma adecuada. Entonces nosotros estamos ahí para reforzar estas dudas, ¿no? Si está mirando un programa para adultos, como por ejemplo noticias, o me refiero a programas de adultos que no tengan un contenido, pues obviamente de forma negativa también, porque si no el chico va a decir, bueno, cuando sea adulto también voy a mirar esto, y no, los padres tenemos que dar el ejemplo. Entonces hay que asegurarnos que los niños ya estén bien dormidos o que estén fuera de casa, si es que es un horario que están los niños en casa, ¿no? Que no están durmiendo. También cambiar a la televisión con objetos llamativos, juegos llamativos, ¿no? Que le agraden y sea mejor lo que está viendo. Entonces, un día mi hija estaba en la televisión y yo saqué una cometa de colores que yo tenía ahí guardada. Mira, vamos al parque a jugar a comer.
saltó de donde estaba y nos fuimos al parque, ¿no? Entonces, son cosas llamativas. Aproveche su edad donde quiere ver si él quiere ver un video educativo de dibujo, hay que aprovechar la edad. De acuerdo a la edad hay que poner los videos o los dibujos cristianos para que podamos y seguir manteniéndonos a su lado, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces, por ejemplo, le presentamos el video de David y Goliat en un niño de 2 o 3 años. Entonces el niño posiblemente empiece a golpear porque quiera ser David o quisiera ser Goliat. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Es un video cristiano, sí, pero también podríamos confundir ahí un poquito del mensaje que está en ese video. Cuéntele historias reales con contenido según su edad y comprensión. Entonces esto es importante. No utilicemos demasiadas cosas de imaginación que puedan volar el niño, que pues puede generar confusión también, ¿no? Evite al niño la televisión antes de dormir. Esto es importantísimo porque es importante con qué se va el niño a la cama. Entonces, si dejamos en la televisión en la noche, el niño se irá con el mensaje a dormir lo que ha visto último. Entonces lo que último tiene que ver es, por ejemplo, una historia con la mamá, una conversación con la mamá, un abrazo, una caricia y una oración, que sería lo adecuado para diferentes religiones que ustedes profesen o que profesamos. Podríamos bien conectarnos con el niño de cualquier manera espiritual para que sea con esto lo último que se vaya, o una enseñanza o un valor o un principio, ¿no? Muy bien, ¿es totalmente seguro el internet? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Existe algún peligro en internet? Definitivamente el aparato en sí mismo no es dañino, es la forma como lo utilizamos, la manera, es como un piano. Si toco en un bar o toco en la iglesia, entonces es el uso a que le doy ese objeto. Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Es el hecho que si pongo cosas negativas que me van a quemar el cerebro, van a quemar el cerebro de mis niños, definitivamente va a ser desventajoso, pero es ventajoso cuando lo utilizo para algo que va a mejorar su calidad de aprendizaje y definitivamente mejorar algunas estrategias en cuanto al aprendizaje, ¿no? Entonces, lo cierto es que el internet es una herramienta de gran utilidad, ¿no?, cuando se utiliza de forma adecuada. Sin embargo, también se puede convertir en una herramienta muy peligrosa, muy dañina, cuando no lo sabemos utilizar. Entonces, seguimos en el interrogante ¿qué hacer? No dejemos solos a nuestros hijos cuando estén en el ordenador. Es recomendable colocar el PC, hablando ya del computador, en una sección de la casa de lo cual podremos nosotros supervisar. Por ejemplo, un lugar donde podamos pasar y volver y estar mirando qué el niño está jugando o qué está mirando. Esto es importante. Nunca poner el computador en una oficina cerrada, si es que ya están adolescentes, por ejemplo. Yo ahora tengo el computador en una oficina porque mis niños están muy pequeñitos y entro a la oficina y estoy con ellos, jamás les dejo el computador solos, nunca he hecho eso. Entonces debemos de preferencia tener donde sea visible para que el papá y la mamá puedan estar mirando y observando qué está haciendo su niño, ¿no? Entonces, advierta también, de acuerdo a la edad, si es adolescente o niño, cuáles son los peligros del internet. Por ejemplo, ahora incluso hay niños que entran al Facebook. Yo nunca acepto niños en el Facebook por más que sean conocidos. ¿Cómo es posible que un niño esté entrando a postear o hacer cosas? Es muy peligroso, ¿no? Entonces, den la información, que a nadie se le dé el número de teléfono, su nombre o el nombre del papá o la mamá de elección. Entonces, no solamente por ahora que está también la trata de personas, todo este tipo de, diríamos, de conocer personas que podrían generar otro tipo de conductas, ya sea de tipo sexual o de robo. Entonces, hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Entonces hay que conservar con ellos, hay que conversar con ellos sobre las amistades virtuales, entre comillas. Nunca debemos permitir que nuestros hijos hablen con desconocidos. Y esto es típico en los adolescentes, ¿no? O sea, muchas personas adultas se hacen pasar por personas buenas y pueden engañar a nuestros niños. Hay que instalar un software de seguridad para que detecte sitios engañosos o pornográficos. Entonces, esto también es importante, así como advertirles que existen páginas que proporcionan juegos extraños o engañosos y que definitivamente no vamos a entrar en ellos, ¿no? Incluso de contenido satánico, que tener mucho cuidado.
Bueno, estábamos diciendo que también hay páginas que no solamente tienen contenido satánico, sino también homosexual, y sabemos que hoy día la televisión, los juegos están plagados también, no solo de agresión, violencia, sino también de distorsionar pues la identidad sexual, ¿no? Y el rol también sexual. Entonces hay que tener bastante cuidado. Hay que conversar con el adolescente que el estar allí invadiendo su privacidad, entre comillas, con el internet, no es por el asunto de invasión, de fastidiar o tener un comportamiento hostil con ellos, sino que estamos cuidándoles de que no puedan ellos, digamos, ejercer o que nosotros estamos ejerciendo una labor de protectores, o sea, que el niño entienda eso, ¿no? Y que podemos, ya que tenemos medios donde podemos encontrar diferentes informaciones de forma negativa. Entonces, lo más importante es que siempre nosotros como adultos estemos atentos al comportamiento de los chicos, de los hijos, y los cambios que puedan parecernos sospechosos, como por ejemplo, si se encierra mucho tiempo en su habitación, si sale de forma improvisa. Ya hemos visto casos de niños que han sido conectados por internet y luego han desaparecido de casa, y sean adolescentes que se han ido con personas desconocidas, y un sinnúmero de cosas, de alteraciones que podrían generar. Y si hay un indicio sospechoso, tendremos que ponernos alerta: qué está observando, qué está mirando, qué es lo que está jugando. Entonces, en la clase virtual ya aclararemos más dudas, preguntas al respecto. Veremos algunos de los casos que por ahora el tiempo es corto, pero podríamos ahí un poquito explicar más, con más detalle. Pero lo ideal es que nosotros aprendamos que como adultos tenemos que también monitorear esta área de lo que es la televisión y los juegos de internet, aunque para algunos adultos dirían no es parte de la globalización y más bien tienen que los chicos aprender. Es verdad, tienen que aprender todo su tiempo, todo su momento, pero también es importante ver qué contenido están aprendiendo. Muchas gracias por su atención, eso es todo por ahora. Nos estamos viendo en la siguiente sesión.